Influencia de los santos en la reforma de la Iglesia. San Juan de Ávila fue uno de los grandes promotores de la reforma y de la vida espiritual en la España de los místicos. Con su ejemplo y doctrina arrastró y dirigió a muchos de los que en aquella época llegaron al honor de los altares. Fue muy apreciado como maestro de la vida espiritual por toda clase de personas, desde los sacerdotes hasta los simples fieles de todos los niveles sociales. Si hoy queremos aprovecharnos de sus enseñanzas y de sus orientaciones para crecer en la fe y en el camino del amor, no tenemos más que contemplar su vida y leer y meditar sus escritos, que contienen una fuerza espiritual capaz de mover a los que a él se acercan. Su mayor interés y esfuerzo lo puso en la reforma del clero. Estaba convencido de lo que la experiencia ha confirmado en todos los tiempos, que si se quiere reformar y vitalizar la Iglesia, se ha de empezar por los sacerdotes, para que éstos, con su ejemplo de vida y sus enseñanzas, arrastren tras de sí a todos los cristianos con la fuerza que da el propio testimonio de enseñar lo que se vive. Quería que los sacerdotes tuvieran la mejor formación posible, teológica y espiritual, no para crecer a niveles humanos en los beneficios eclesiásticos, sino para que los fieles cristianos, e incluso los niños en sus catequesis, tuvieran los mejores testigos y maestros por su espíritu y doctrina. El Concilio de Trento, al presentar la imagen del buen sacerdote, no intentó nada nuevo que no hubieran exigido antes, casi con las mismas palabras, los santos padres desde San Juan Crisóstomo hasta San Gregorio Magno y los concilios anteriores. Si el concilio no creó nada nuevo y original, ¿cómo es posible que Trento proyectase hacia el futuro, llenándolo de vida, calor y actualidad, un ideal de sacerdote realizando históricamente lo que la legislación canónica no logró en tantos siglos? ¿Cómo se explica que de hecho forjase el nuevo tipo sacerdotal, la nueva imagen del sacerdote que ha estado vigente durante siglos? No hay duda que hubo causas que influyeron. La circunstancia histórica que ofreció un clima apropiado. Los grandes papas como San Pío V y los grandes obispos como San Carlos Borromeo en Europa y Santo Toribio de Mogrovejo en América, sin los cuales los decretos tridentinos hubiesen pasado sin pena ni gloria, como los del Lateranense. Con ser estas causas importantes, no podemos reducir el resultado del concilio diciendo que triunfó porque un ejército de santos surgieron en pos de él y lo llevaron a la práctica. Y esto es una verdad evidente. Pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué surgió precisamente entonces, y no antes, ese ejército de sacerdotes santos en todas las naciones católicas? Hay que atribuir también una cierta virtualidad a los cánones y capítulos tridentinos. Lo original de Trento, al presentar el ideal del sacerdote, consistió en que, repitiendo literalmente las palabras de la antigua legislación canónica, supo infundirles un nuevo espíritu. Tuvo el gran acierto de poner a toda esa normativa un sólido cimiento teológico. A fin de dar la hondura que correspondía al oficio sacerdotal, no lo considera tanto en su aspecto ministerial, cuanto en su entidad divina de ministro de Dios, lo liga inseparablemente con el acto sacrificial, especialmente con el sacrificio de la cruz. El sacerdocio en sí es un sacramento instituido por Cristo, que imprime carácter indeleble y eterno, y por tanto el ministerio sacerdotal es algo divino. Una vez elevado a estas alturas el concepto sacerdotal, no será difícil exigir a los sacerdotes un alto nivel en el desempeño de su oficio. Y el concilio no sólo puso un sólido cimiento a los antiguos decretos,
sino que les infundió un espíritu nuevo, un aliento vital que podríamos denominar celo apostólico o pastoral. Esto es lo innovador. Esto, lo original que faltaba a muchos de los sacerdotes de la Edad Media, salvando siempre las excepciones que eran extraordinarias. En los siglos medios, de arraigada fe en lo dogmático y de cierta laxitud en lo moral, el párroco, aun siendo descuidado, ignorante y con fallos en lo moral, constituía un fermento de vida religiosa en medio de los fieles sencillos. Todo su ministerio sacerdotal corría el riesgo, por falta de doctrina y de la poca frecuencia de sacramentos, de incurrir en que su labor fuera la de un funcionario externo, que consistía en cuidar del templo, cumplir algunos ritos y recitar ciertas plegarias en determinadas ocasiones. Reducir la función del sacerdote a estas y otras cosas parecidas podría ser perjudicial para la religiosidad de los fieles y particularmente para su vida sacramental. Contra este peligro se empezó a reaccionar ya en el siglo de las Reformas después de Constanza. Pero en el siglo XVI, con Martín Lutero, se proclamó un funcionarismo sacerdotal mucho peor. Frente al funcionarismo práctico de la pasividad, de la negligencia, del ocio y de la superficialidad ministerial del sacerdote católico, estableció Lutero el funcionarismo radical absoluto del sacerdote, que ya no es sacramento, sino mera función social, no institución de Cristo, sino del príncipe secular o de un consistorio más o menos ligado a la autoridad civil. El Concilio de Trento supo reaccionar enérgicamente contra estos dos peligros. Repudió el funcionarismo luterano y calvinista, definiendo que el sacerdocio cristiano es un sacramento instituido por Cristo, con potestad de ofrecer a Dios el santo sacrificio de la misa, en que se inmola de modo incruento el mismo Cristo, que se inmoló cruentamente en la cruz. Y se opuso de una manera eficaz al funcionarismo rutinario y superficial del indolente clero medieval, haciendo del sacerdote un verdadero pastor de almas, un hombre de Dios, ministro de la Iglesia, y llenándolo de espíritu apostólico, de celo pastoral. Una de las fuerzas internas que movían el concilio en su actividad reformadora, aunque nunca sonase allí su nombre, porque supo hacerlo con la humildad con que hacen las cosas de Dios los santos, fue el maestro Juan de Ávila, cuya influencia en los padres conciliares fue mucho mayor de lo que se ha creído. No se puede hablar del movimiento reformador pretridentino sin colocar en alto la figura iluminadora de Juan de Ávila. Este fervoroso sacerdote no pudo menos de acoger con gozo los primeros decretos del Concilio de Trento sobre las lecciones de Sagrada Escritura en todas las catedrales y conventos y sobre la predicación en las parroquias. Él amaba la Escritura con pasión. Se embelesaba en su meditación y la predicación del Evangelio era su vida. Pero creía con acierto que los decretos tridentinos serían poco eficaces si no se iba más a la raíz. Y eso le llevó a preparar sus memoriales para la segunda y tercera etapas conciliares. Al leer los memoriales que envió al concilio, se ve que el maestro Ávila echa de menos en la mayoría de los sacerdotes el modo de decir, es decir, la ciencia, la doctrina, el arte de hablar, y sobre todo, lo que echa de menos es la vida, o sea, el vivir santamente, evangélicamente. La santidad se la exige a todos, la ciencia en alto grado a los selectos y eximios, pero todos han de tener una sólida formación doctrinal.
Dice en forma bien expresiva que todos han de ser tales sacerdotes que antes sea necesario tenerlos de la rienda en su virtud y celo, que no darles de la espuela para que caminen con ley de preceptos y censuras. Para elevar el nivel científico y moral de los sacerdotes, el primer remedio ha de ser, según su opinión, hacer una buena selección de los candidatos al estado eclesiástico, porque, según dice, lo que ha echado a perder la clerecía ha sido entrar en ella gente profana, sin conocimiento de la alteza del estado que toma. Dice que todos deben saber que el sacerdocio es una vida de austeridad, de oración y de sacrificio, a fin de que los que no puedan vivir así no la abracen, y por eso aconseja: ordénese la vida eclesiástica de forma que no la puedan llevar sino los virtuosos o los que trabajan en serlo, y de esta manera habrá pocos clérigos, porque son pocos los virtuosos y los que de verdad lo quieren ser. Aquel solo que quiere tener a Dios por parte, éste se ha admitido para clérigo, pues tiene la verdad del nombre. Un buen consejo para tener en cuenta en nuestros tiempos, tanto en los seminarios como en los noviciados. Hoy corremos el riesgo de, por la escasez de vocaciones, tender a rebajar el nivel de exigencia. Según San Juan de Ávila, es más importante la calidad que la cantidad. Y esto es lo que comprueba la experiencia. Cuando se rebajan las exigencias, la vida sacerdotal y religiosa pierde esa sal y luz que es necesaria para iluminar a los demás. Sigue exponiendo su pensamiento sobre otros puntos, y expresamente dice que el sacerdocio exige santidad. El sacerdote debe temblar con el gran peso que le echan a cuestas. Y si hasta aquí hemos sido hombres poco cuidadosos en mirar la grandeza del beneficio que Dios nos ha hecho, y negligentes en el servir, sea su santo nombre bendito, que nos ha esperado hasta ahora. Mas, ¿qué hará quien ya es sacerdote? Que llore, porque inconsideradamente lo fue, sin pararse primero a contar muy despacio, como el Señor dice, si tenía suficientes expensas para edificar en sí la torre altísima de la majestad sacerdotal. ¿Cuál es el ideal sacerdotal según San Juan de Ávila? De una forma general podemos contestar con una frase suya tomada del Evangelio. Los sacerdotes deben ser luz del mundo y sal de la tierra y gloria de Cristo. Y lo aclara diciendo: el sacerdote es un espejo y una luz en la cual se han de mirar los del pueblo, y se llaman sal porque han de estar convertidos en un sabrosísimo gusto de Dios, tanto que el que los tocare con el habla y conversación, por derramado que esté y desgustado de las cosas de Dios, cobre el gusto de ellas y pierda el gusto de las cosas malas. La gente del pueblo, con sus comparaciones forzosas, no tienen luz ni gusto de las cosas de Dios. Y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, lumbre y sal. Dice que la Iglesia tiene necesidad de curas confesores y de predicadores. Para unos y otros deben crearse seminarios especiales. Los sacerdotes son pastores de almas, y les son necesarias, como él dice, ciencia, prudencia y bondad. Nadie ignora el daño que le viene a la Iglesia, porque los que tienen cuidado de almas no tienen la ciencia que es menester para ello. Los sacerdotes de formación pastoral dice que serán más numerosos que los dedicados a la formación científica. Y así va perfilando lo que debe ser el sacerdote
si quiere vivir con fidelidad la vocación para la que Dios le ha llamado. San Juan de Ávila vio con toda claridad que la reforma de la Iglesia debe partir de una consolidación de los pilares dogmáticos, en los que hay que apoyar la vivencia cristiana del pueblo y el dinamismo apostólico. Es posible que hoy tenga una especial urgencia esta sabia norma del santo. En un sector bastante grande de la sociedad actual, se advierte un cierto ateísmo práctico que corre el peligro de seguir avanzando porque va decayendo la formación cristiana a todos los niveles, familiares, educativos y catequéticos. Las verdades de la fe y las implicaciones prácticas que esta fe exige se adquieren en una forma un tanto superficial y se desvanecen con cualquier planteamiento contrario, especialmente cuando el razonamiento que nos dan favorece la vida fácil y cómoda. Y lo mismo ocurre con la práctica, con la vivencia de esa fe que decimos profesar. Tendríamos que preguntarnos hasta qué punto la fe, la oración y la práctica de los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía, los vivimos de forma que orienten toda nuestra vida. Las verdades de la fe en ocasiones se han suplantado con palabras de moda que muy pronto han caído porque les faltaba contenido, y no han llevado al compromiso de vivir el mensaje evangélico con las exigencias que tiene. Hoy, San Juan de Ávila tiene mucho que enseñarnos a todos los cristianos, para dar impulso a nuestra vida personal y apostólica. Alguien ha dicho con mucha verdad que lo fundamental de su magisterio está en la vivencia de las verdades de la fe. Cuando nos acercamos a su vida y a sus escritos, recibimos la impresión de que está permanentemente meditando y sacando el aspecto vivo de cada una de ellas. Y esto es lo que enseña a quienes dirige y hoy nos dice a nosotros, que vivamos verdad a verdad la fe que decimos profesar. Lo que la fe nos enseña respecto de los atributos de Dios o de la obra de la redención, en él se convierten en vida. En sus escritos están siempre presentes las verdades fundamentales de la fe, que primero las hace oración, después vida, y luego sabe transmitirlas con el calor y fuego que da la experiencia. Si se quiere profundizar en lo que él piensa debe ser el sacerdote, no hay más que leer sus escritos. Pero si lo que queremos es tener una idea viva de lo que para San Juan de Ávila tenía que ser un sacerdote, no tenemos más que acercarnos a su vida. Fue este sacerdote de Almodóvar un fiel retrato del auténtico sacerdote, retrato de un maestro de confesores y maestro de predicadores, director de almas y sabio intérprete de la Sagrada Escritura, que medita, contempla y gusta diariamente en su oración. ¿Cómo sabía él confesar y dirigir, lo mismo a los pecadores que a quienes estaban en un alto grado de santidad? Lo ponen de manifiesto sus cartas y muchos de sus sermones a los sacerdotes. De su conocimiento de la Sagrada Escritura dan testimonio sus escritos, y lo testifican las personas que le conocieron. De su modo de predicar, nos dice Fray Luis de Granada, que le conocía bien por la amistad que les unía. Cuando tenía que predicar, su principal cuidado era ir al púlpito templado. Con esta palabra quería significar que como los que cazan con aves procuran que el azor o el falcón con que han de cazar vaya templado, esto es, vaya con una muy viva hambre, porque ésta le hace ir más ligero tras de la caza. Así él trabajaba por subir al púlpito, no sólo con actual devoción, sino con una muy viva hambre
y deseo de ganar con aquel sermón alguna alma para Cristo. Llevaba el sermón muy bien enhilado, como de persona de letras e ingenio. Cuando San Juan de Ávila aconseja no predicar sin estudio, aclara que el estudio será alzando el corazón al Señor, leer el texto sin otra glosa, si no fuere cuando algo dudara, que entonces puede mirar a Crisóstomo o a otro que le parezca que declara la letra no más. Él estudiaba y meditaba mucho para poder cumplir lo mejor posible con su ministerio sacerdotal. Pero poco antes de subir al púlpito, acudía, más que a los libros o a sus apuntes, a la oración. Dios le concedió, entre otras muchas cualidades naturales, una elocuencia inflamada, arrebatadora, que brotaba de un corazón lleno de amor. Pero conviene destacar que si este santo era un incomparable orador, era sobre todo un encendido y constante hombre de oración, y aquí radica su fuerza y su fruto. Por eso podía aconsejar a sus discípulos, como ellos testificaron, que quitasen al estudio y lo pusiesen en la oración, que en ella se aprendía la verdadera predicación y se alcanzaba más que con el estudio. Nos dice uno de ellos: este consejo deberíamos tenerlo muy en cuenta en nuestro apostolado. Y otro testigo refiere este caso. Un predicador de aquel tiempo hizo un sermón delante del señor arzobispo don Pedro Guerrero en la Iglesia Mayor de Granada, de tantas profundidades en Sagrada Escritura, que todos los oyentes salieron alabándole y admirados, sin dar muestras de ninguna conversión y arrepentimiento de sus pecados. Y por consiguiente, el señor arzobispo mandó al maestro Juan de Ávila predicase en la dicha iglesia al día siguiente, que este testigo no se acuerda qué festividad fuese. El maestro Juan de Ávila se excusó diciéndole que no tenía libro por donde estudiar para cumplir con su obligación en tan breve tiempo y en presencia de tan grandes letrados. El señor obispo le mandó por obediencia que predicase. El padre maestro dijo que mandándolo él obedecería. Esto pasó cenando aquella noche con el señor arzobispo, y acabada la cena, el maestro Ávila se recogió a su aposento, sin pedir ningún libro. Visto esto por el señor arzobispo, le vigilaron y miraron por los canceles de las puertas del aposento, qué modo de estudio tenía, y le hallaron y vieron que toda la noche estuvo de rodillas delante de un crucifijo, y a la mañana, en la dicha iglesia mayor, predicó el maestro Ávila un sermón tan grandioso y de tanto espíritu, que todos los oyentes salieron compungidos, mirándose unos a otros, sin acertar a hablar palabra, dando grandes muestras de que salían todos contritos y arrepentidos de sus culpas. Quien así obraba, podía repetir con autoridad a los sacerdotes que no bastaba con el estudio, y por eso les decía: ¿pensáis que no hay más que leer en los libros y venir luego a vomitar aquí lo que habéis leído? Mirad, no os engañéis, que esta no es lección de escuelas. No sabemos distinguir el predicar del leer. Pensamos que no hay más que leer un libro y predicar. Harto mal nos va por esto. Quizá hoy padecemos algo de este mal que apuntaba San Juan de Ávila. No se trata de decir la última novedad que hemos leído o escuchado. Puede haber preocupación por un intelectualismo teológico y descuido de la piedad y la práctica. Se puede teorizar sobre las verdades de la fe, pero sin llevar a la penetración de las mismas. Se puede contemporizar silenciando verdades reveladas por agradar, y no se logran frutos de conversión y de mayor compromiso cristiano. Hoy San Juan de Ávila nos lanza una invitación: que todos
sepamos bien las enseñanzas de Jesús, pero de forma que se traduzcan en vida cristiana. Que gustemos en la fe los misterios de Dios y fomentemos el deseo en todos los cristianos de alcanzar los bienes eternos que Dios nos promete. San Juan de Ávila sí sabía predicar, y lo hacía a lo San Pablo, hablando tan altamente del misterio de Cristo, del beneficio de la redención, del amor de Dios al hombre y de la ingratitud de éste para con su Señor, que las conversiones en sus oyentes se multiplicaban. Él, como ha dicho alguno, no caminaba por los campos andaluces como un sembrador de flores retóricas o de una vana erudición, sino que iba como un incendiario de malezas y bosques de pecado, encendiendo brasas de corazones y hogueras de amor y penitencia. Este es el ideal sacerdotal que San Juan de Ávila ha dejado en sus escritos y con su vida de testigo y apóstol de Jesucristo. Algunos de sus escritos parecen salidos de la pluma y del corazón de San Pablo, a quien él siempre quiso imitar y a quien escogió por guía. Y así puede decir su amigo Fray Luis de Granada: fue nuestro predicador, muy devoto del apóstol San Pablo, y procuró imitarle en la predicación y en la desnudez, y en el grande amor que a los prójimos tuvo. Fueron maravillosas las cosas que de este santo apóstol predicaba y enseñaba. Le tenía singularísimo amor y reverencia. Y así, en las epístolas que nuestro predicador escribió, le imita maravillosamente. Y es de ver que todas las veces que se le ofrecía declarar alguna autoridad de este santo apóstol, lo hacía con grande espíritu y maravillosa doctrina. Y como en otras muchas cosas, procuraba este varón de Dios imitar en su manera al apóstol San Pablo, que le había tomado por ejemplo y maestro. Así también procuraba imitarle en ese conocimiento del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es precisamente la esencia del mensaje paulino. Y aquí radica también todo el espíritu de San Juan de Ávila. Misterio de Cristo, que es un misterio altísimo de amor y misericordia divina, y misterio hondísimo de miseria humana. Dos abismos que se ponen en comunicación mediante la fe, o mejor, de la confianza, excitada por la gracia. Y es que, en el centro de la espiritualidad de San Juan de Ávila, como en la de San Pablo, está la figura de Jesucristo Redentor, que lo es todo para él. Y es que por Jesucristo no sólo se alcanza el perdón de los pecados, sino que en él y por él se reciben todas las gracias. No es solamente el modelo y el Maestro Supremo, sino la fuente desde donde únicamente puede llegar a transformarse en su imagen. San Juan de Ávila, con la oración, penetró en las verdades de la fe y en la espiritualidad de San Pablo, y lo hizo resplandecer en su propia vida y en su doctrina. Supo ser testigo, apóstol y maestro, un gran místico y hombre de Iglesia. Al acercarnos a su vida y a sus escritos, lo hacemos con el deseo de penetrar a fondo en sus vivencias, en su fe, amor y entrega, y agradecer a Dios que en él nos haya dado un nuevo San Pablo y un excelente maestro. Todos podemos aprender de su vida y sacar mucho provecho para la nuestra. Lo que enseñó a otros, nos lo enseña hoy a nosotros. Lo que hace falta es que tengamos las disposiciones para acoger esas enseñanzas y vivirlas. En este tercer milenio, pedimos al Señor, por intercesión de San Juan de Ávila, que suscite en su Iglesia, como en su tiempo, un ejército de sacerdotes, religiosos y cristianos santos que lleven a la práctica
lo que Jesucristo y su Iglesia nos enseñan, y que sepan infundir un nuevo espíritu en las vivencias de todos los cristianos.